Bueno, empecemos. Es un gusto estar aquí con ustedes por primera vez en este espacio. Me presento de forma general. Yo soy Fabián Jiménez, estudiante de Dirección de Empresas de la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica. En este momento vamos a empezar a ver lo que sería una capacitación sobre habilidades blandas, donde vamos a buscar en este espacio, en este primer encuentro, presentarles de forma general cuál es el enfoque de la capacitación. Y lo que se va a buscar principalmente es brindarles a ustedes una serie de herramientas prácticas que les permitan identificar, analizar y comprender los hechos. Y también así, mediante este ejercicio, el entrenamiento, esta facultad, que ustedes mismos logren reconocer cuál es el impacto que tiene esto en las relaciones humanas y también cómo influye en la vida de las personas en mayor o menor medida acorde a la capacidad que tengamos nosotros de ejecutar estas herramientas que vamos a ver a lo largo de esta capacitación. Les comento, este proyecto de habilidades blandas forma parte de un proyecto aún mayor llamado TC 114, que lo que busca es fomentar el emprendimiento y acompañar a los emprendedores en sus tareas, en su forma de guiar sus negocios y liderar sus equipos de trabajo. Por ello, en estas capacitaciones nosotros nos vamos a basar principalmente y a limitar, perdón, en el aspecto humano, en el aspecto humanitario, puesto que un negocio no está compuesto únicamente por recursos materiales, sino hay personas ahí. No es un recurso humano tal como un objeto, como una cosa, sino es un recurso humano como compañeros en una labor. Entonces, toda esta capacitación va a tratar sobre ello, sobre cómo nosotros podemos implementar ciertas herramientas para llevar las relaciones con los demás de una forma más eficiente, sin menos problemas y de una forma más integral, donde podamos conectar con nuestros colaboradores y a su vez nosotros ejercer un papel mejor del liderazgo, el papel que nos corresponde, o en este caso el que les corresponde a ustedes con sus proyectos, con sus emprendimientos. Así pues, empezamos de una vez. Primeramente, como les comentaba, yo soy Fabián Jiménez, aquí están mis datos generales, y estoy en este momento en mi último semestre de bachillerato y los requisitos, dentro de los requisitos para la graduación, está justamente lo que es el trabajo comunal. Entonces, yo a lo largo de un año elaboré, estudié todo el material que está aquí para presentárselos a ustedes de una forma más práctica y que les sea incluso útil realmente, porque la idea es que sea útil para ustedes, que le saquen provecho. Y pues bueno, en esta primera sesión, nosotros lo que vamos a ver sería una introducción general de toda la capacitación, como les comenté, y el desarrollo del primer concepto. Y aquí hay que ser un poquito cautelosos. Con concepto no me refiero a que sea una idea, y ya, no. Esta idea es un principio básico que les va a permitir a ustedes aplicarlo, ejercer ese conocimiento en sus propias vidas, porque estas capacitaciones tienen un enfoque, se le llama ontológico. ¿Qué quiere decir ontológico? Ontológico quiere decir que engloba a toda la persona, no está dirigido al emprendedor en sí mismo, sino a la persona que tiene un emprendimiento. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque si fuera una capacitación meramente emprendedora, dirigida al emprendedor en sí, utilizaría otra terminología, más delimitada incluso. Aquí lo que se busca es tratar directamente con la persona, afín a ella, y que esa persona pueda aplicar lo que les voy a presentar acá en su negocio, en su familia, en su vida personal, en su vida académica, en general. ¿Por qué?
porque está dirigida a la persona, no al empresario, no al negociante, ni al trabajador o al estudiante, no, dirigida a la persona. Eso es lo que diferencia esto. Aquí, todo lo que vamos a ver a lo largo de estas capacitaciones no van a depender tanto del contexto, sino de cómo nosotros como personas comprendemos ese contexto y nos adaptamos a él. Por ello son herramientas prácticas. Y bueno, esto es una leve complementación, una leve, un pequeño agregado a la introducción que hicimos anteriormente. Pero vamos a ir profundizando poco a poco a lo largo de esta serie de capacitaciones, esta serie de sesiones, perdón, de esta misma capacitación. Primeramente, vamos a empezar con unas preguntas introductorias. Van a ver que a lo largo de toda la capacitación seguimos una estructura muy similar para que así sea más sencillo para ustedes, el público, seguir el orden y así que ustedes mismos no se sientan perdidos. Primeramente, la primera pregunta dice, sobre el papel de los juicios, ¿qué papel tendrán nuestras opiniones sobre nuestras acciones y comportamientos? El papel, el rol que tienen lo que yo opino, lo que yo interpreto, lo que yo comprendo, ¿ante qué? Ante las acciones de los demás, lo que se me presenta y los comportamientos de los otros conmigo. Es justamente eso. ¿Qué papel tienen esas interpretaciones mías, esas que forman mis opiniones ante las acciones y comportamientos de las demás personas? Segunda pregunta, sobre la influencia de los juicios. ¿Cómo afectarán nuestros criterios preestablecidos en la convivencia y trato con los demás? Es decir, en esta pregunta, ¿cuál es el rol de de esos factores que acabamos de comentar? Y aquí es el efecto, la consecuencia. ¿Qué consecuencias generan todas esas interpretaciones mías ante los hechos? Ahí está la diferencia entre estas dos preguntas. Sobre la interpretación de los hechos. ¿Cómo afectará la forma en que interpretamos los hechos en las decisiones que tomamos? Es decir, ¿cómo afecta el, el modo en que yo presupongo, en el modo en que yo estoy viendo las cosas en las decisiones que yo tomo? En una discusión, ¿cómo interpreto lo que la otra persona me está comentando? ¿A qué están sujetas esas interpretaciones? Entonces, todas estas preguntas nos sirven a nosotros para poder identificar a rasgos generales, porque no va a ser delimitado de un solo, sino que es todo un proceso, a rasgos generales, cuál es nuestro patrón de comportamiento ante esos sucesos, ante esos eventos, interacciones con las demás personas. Cuarto punto, sobre el cambio de las interpretaciones. Se podrá cambiar la forma en que se interpretan los eventos que se nos presentan, las opiniones que recibimos y nuestro criterio sobre lo ocurrido. Es posible que yo cambie el enfoque que le doy a lo que se me acontece. Es posible que yo logre cambiar la interpretación de las críticas que recibo. Es posible cambiar ese foco o ese modo de interpretar, ese modo de pensar ante eso que se me presenta. Y si es así, ¿cómo podrá hacerlo uno? Vamos a ir ahondando en estos conceptos, estos cuestionamientos a lo largo de toda la capacitación. El primer término, que de hecho este primer término justamente es el primero, porque la base de todo el material que está acá. De aquí parte todo y todo complementa esto. Completo, absoluto. Vamos a ver cómo cada uno de los conceptos se van a ir relacionando entre sí y también cómo por ejemplo, este término, la virtud, se relaciona con los que más bien, con los que vienen más adelante y los que están más adelante, cómo se relacionan con este que es el primero.
Inclusive este término de virtud va a ser necesario para la última fase de las capacitaciones que los vamos a ver más adelante. Igualmente, como les comenté, vamos a empezar con una serie de preguntas introductorias. Entre ellas, la primera sería sobre la definición. ¿Qué conocemos nosotros sobre el término virtud? ¿Tienen una idea sobre lo que alude dicho término? Uno muchas veces escucha palabras y no sabe a qué se refieren. Vienen por allá, vienen por acá y nunca cuestiono, nunca intento compaginar, nunca intento conectar con el significado de esa palabra. Por ende, cuando a mí me dicen virtud, ¿qué creo yo que es la virtud? ¿Qué me han enseñado y qué he aprendido yo sobre lo que es la virtud? ¿Cuál es mi interpretación ante ese concepto? ¿Hacia qué ligo yo la virtud? Entonces, todas estas preguntas primeramente nos van a ayudar a que nosotros, tanto yo como ustedes, liguen esta palabra con lo que ustedes ya conocen, para así no partir desde cero. Así se conectan de una vez con lo que bueno, lo que estoy presentándoles. Así, de hecho, les va a ser más sencillo absorber y también aprender a cuestionar lo que yo les estoy exponiendo. Segundo, sobre el origen. ¿Cómo creen que se produzca, se genera y o nazca la virtud? ¿Será innata? ¿Será adquirida? ¿O se presentarán ambos casos? Es decir, ¿de dónde viene ella? ¿De dónde viene la virtud? ¿Será que yo puedo decir que nazco siendo virtuoso? Y también, justamente, si yo digo que nazco siendo virtuoso, ahí yo puedo decir, ¿y qué es ser virtuoso? ¿Qué me hace a mí ser virtuoso? Entonces, todo este tipo de preguntas que podrían parecer como muy fumadas, disculpando la palabra, que pueden parecer, ¿para qué putas quiero yo realmente saber qué es esto? No, no, no. ¿Para qué? ¿A mí qué me sirve? Enséñeme nada más directo al grano. Eso muchas veces pasa porque queremos las cosas así, pero comprender toda, observar primero la superficie, la parte exterior de esta esfera de conocimiento nos va a ayudar a encontrar las maneras de ir cada vez integrándonos poco a poco hasta su esencia. Pero si nos vamos de una vez al fondo, no vamos a saber cómo lidiar con él porque es algo muy espeso. Entonces, intentar una vez más responder estas preguntas nos va a permitir a nosotros, cuando llegue el momento de dar con la esencia, poder manejarla, porque desarrollamos a lo largo del proceso la capacidad para poder gestionar eso. Entonces, con esto en claro, vamos con la tercera pregunta. Sobre la identificación, ¿será posible que existan diversas virtudes? ¿O será el caso de que existe únicamente la virtud? Entonces, ¿cómo es posible? ¿Qué puedo hacer yo para reconocer las virtudes? ¿Qué puedo hacer yo para saber si estoy actuando correctamente? ¿Qué puedo hacer yo para saber si si lo que hago corresponde o no a mi concepción? Inclusive, el hecho de que yo me limite a una concepción, a un modo de ver las cosas, es virtud en sí mismo. Todo este tipo de preguntas, la intención aquí es que aprendamos justamente a preguntar, a cuestionar. ¿Por qué? Porque a través de estas preguntas vamos a lograr trazar ese mapa de nuestra realidad, de nuestro modo de actuar con los demás, de nuestro modo de ser. Esta palabra más adelante vamos a ver que es súper crucial. Entonces, todo ello. Ese tipo de pregunta nos va a ayudar a empezar a trazar esas líneas entre las partes, ir conectando, conectando, conectando y después verlo todo en forma general y comprenderlo, porque yo sé lo que hice, porque yo lo creé y no porque sea omnipotente y omnisciente y todo lo puedo, porque sí, no, 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 sino porque poseemos la capacidad como humanos de crear. Y si no me creen, véanse en ustedes mismos que son emprendedores. Ustedes no venden un producto, crean soluciones para las demás personas, soluciones que a los demás les ayuda en algún aspecto de sus vidas. Ustedes contribuyen mediante lo que ustedes están creando.
Eso no quiere decir que yo tengo que crear todo desde cero, perdón. Por eso ustedes compran materias primas, contratan mano de obra, también se capacitan. ¿Por qué? Porque empezamos a crearnos a partir de lo que otros han creado, pero no nos limitamos a ellos, sino que seguimos avanzando y se lo otorgamos a alguien más. En este caso, ustedes a sus clientes, a sus hijos, a sus padres, a los demás. Esto también va a tener más relación adelante cuando lleguemos a la última parte de las capacitaciones. Sobre los vínculos y las sinergias. ¿Habrá alguna relación entre la virtud y las habilidades blandas? Todo esto todavía podría preguntarse uno que, uy, pucha, qué complicado responderlo porque no sé qué es la virtud. Pero recordemos, la intención es que ustedes vayan respondiendo cada una de las preguntas para así ir justamente conectando los puntos y ver hacia dónde está la dirección nuestra de nuestro pensamiento, de nuestra concepción, de nuestra interpretación ante lo que se nos presenta en la vida. Ok, sigamos. Aquí, de forma introductoria, está el pensamiento de nuestro amigo Aristóteles, que nos va a ayudar de forma introductoria, valga la redundancia, para así delimitar más o menos cuál es la concepción del término y o herramienta que estamos exponiendo en este momento. Por ello, aquí en Aristóteles nos comenta lo siguiente, dice, el bien del hombre es una actividad del humano de acuerdo con la virtud, y si las virtudes son varias, de acuerdo con la mejor y la más perfecta y además de una vida entera. Esto es muy importante, puesto que el bien del hombre es una actividad del alma de acuerdo con la virtud. Ahora vamos a ver qué es la virtud, pero este segundo punto en una vida entera es sumamente importante. Tengamos esto muy en cuenta porque un solo acto aislado es una virtud, es una bondad en general. Vamos a ver por qué. La virtud la vamos a ver desde el punto de vista aristotélico, es decir, desde la definición propuesta por este filósofo griego. Y se puede encontrar en su libro Ética Nicómaco, que justamente este principio se basa en la teoría de Aristóteles presentada en este libro, Ética a Nicómaco. Ok, para Aristóteles la virtud es principalmente, poco a poco vamos a ir ahondando en ello. Término medio, aurea mediocritas. Ese es un aurea mediocritas. Así se le denomina la virtud está relacionada al aurea mediocritas de Aristóteles. Y aurea mediocritas quiere decir término medio en español, porque ese término está en griego, el aurea mediocritas. Para este pensador, la virtud es el término medio entre el exceso y el defecto, entendiendo defecto como la carencia casi absoluta de algo o la carencia desmedida de dos cualidades, comportamientos o modos de actuar. Deriva justamente lo que para Aristóteles es la virtud relativa. Es justo, ese justo medio, ese justo medio, ese balance, ese término medio, se ajusta al contexto, es decir, no es absoluto, sino relativo al contexto y a la persona. Esto así puede parecer que le estamos hablando a alguien en chino, cuando no es asiático y no entiende el idioma, pero vamos a ver un poco a qué se refiere. Es decir, entonces, la virtud es el término medio entre lo que es mucho y lo que es poco, entre ser muy valiente y ser un cobarde, entre hablar demasiado y no hablar del todo. Y para que yo sepa si yo hablo mucho o hablo poco, eso tiene que estar sujeto a una serie de condiciones. Por ejemplo, no es lo mismo que yo hable con mis amigos a que hable con el director de la escuela o que hable con el rector. ¿Por qué? Porque primeramente esas personas, dependiendo del momento, puede que tengan más experiencia y conocimiento en un área puntual. Por lo que es preferible en esos momentos, si nosotros queremos aprender, hablar solo con el objetivo o principalmente con el objetivo de preguntar para así aprender del otro. Sin embargo, si el que posee más conocimiento soy yo y tengo el deseo realmente de brindárselo a los demás, es necesario que yo hable más, pero no hablar por hablar, sino hablar con propósito. Por ello es tanto sujeto al contexto como a la persona.
Es decir, también para mí, lo que es hablar mucho, puede que para Pedro sea hablar poco y para Carlos sea un exceso. Todavía me sobrepasa a mí. A eso es a lo que se refiere el relativo. Es decir, entonces, igual, o sea, si yo voy a donde una cita, a una cita médica, pues, yo no voy a ponerme a hablar con el doctor 2 horas ahí, ¿no? El doctor tiene su tiempo limitado, tenemos el tiempo limitado ambos, él por su lado, porque ocupa atender a más personas, y segundo, porque a mí me asignaron 45 minutos nada más de cita. Entonces, por ello se ajusta tanto al contexto como a la persona, no es absoluta, entendiendo absoluta como que siempre es así, punto, que está escrito en piedra. No, no es así, desde el punto de vista aristotélico. Origen de la virtud. Primeramente, como les comenté, la virtud es un modo de ser, entendiendo modo de ser como la personalidad de la persona forjada tanto por las condiciones externas como la educación que le dieron, su sociedad, su situación económica, la interpretación que le enseñaron de todo lo que le pasa, como justamente la educación que él se ha dado a sí mismo. Entonces, el modo de ser está integrado por un montón de factores, pero lo podemos delimitar muy básicamente como nuestra forma de interactuar con lo demás, no solo con los demás, sino con lo demás, con todo. Por ello, el modo de ser es esto, es como un círculo compuesto por muchas flechitas, donde cada una corresponde a un aspecto específico de la persona. Eso es un modo de ser. Se construye mediante la sucesión de actos, entendiéndolo en español en una forma muy simple como los hábitos. El modo de ser se construye a través de hábitos. Como les comenté, es este círculo. Cada uno de estos actos contribuye a que nosotros forjemos un modo de ser específico. Vamos a ver más adelante qué relación tiene ello, pero en general, gracias a que cada de estos actos van en la misma dirección y aparte poseen una, vean que no tienen el mismo color, pero poseen una tonalidad similar, ay, discúlpenme, van forjando este círculo, esta esfera. A ello es a lo que se refiere modo de ser. El acto que le construye le puede destruir. Volvamos acá. Esta flecha alimenta a la otra, esta flecha alimenta a la otra, esta, y así sucesivamente. Pero si esta flecha se desvía, las demás van a seguir la misma dirección hasta que la persona se dé cuenta de ello. Y siempre vamos a estar construyendo un modo de ser, sea que nos sentamos plenos con él o no. ¿Por qué? Porque estamos construidos a través de hábitos. Y aquí en este centro, estas son las acciones que nosotros cometemos. En todo ese círculo está compuesto de acciones, pero aquí en el centro está nuestra esencia, el por qué nosotros hacemos eso, la causa de nuestros actos, el motivo que nos mueve, nuestro propósito. Eso es a lo que alude. Y justamente por ello, un ladrillo, esta pared está construida por ladrillos, pero a como yo puedo botar uno, puedo botar un montón. A como yo puedo cambiar mi modo de ser a través de un acto y echar a perder todo, puedo justamente volver a construirme a partir de un solo acto, pero sostenido en el tiempo. Y por favor, recordemos con un propósito. Por ejemplo, aquí está el caso de este atleta. Supongamos que esto es un ejemplo hipotético. O sea, es ficticio, es de mentiritas. Digamos, esta persona es un atleta de alto rendimiento ganador de una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Esta persona habrá llegado hasta el podio olímpico del día de la noche a la mañana. Es ilógico pensar eso realmente. O sea, cuesta mucho que alguien crea que va a llegar al podio olímpico, a lo mejor de lo mejor, donde solamente participar en los Juegos Olímpicos significa que sos merecedor de estar ahí, llegue a ese nivel de un día para otro. O sea,
No tiene sentido. ¿Cómo será el día a día de esta persona? Comerá todos los días comida chatarra, es decir, la comida, el sueño, el entrenamiento, el entorno, los objetivos, todo ello son como estas flechitas que se van alimentando a sí mismas, a sí mismas, a sí mismas y van construyendo un modo de ser. ¿Cuál es este modo de ser en concreto? El de este atleta olímpico. Pero hay que tener en cuenta algo. Esta persona no es solamente un atleta olímpico, es una persona que practica atletismo y se encuentra en un nivel de alto rendimiento porque ejerce ejercicios correspondientes a su nivel. Recordemos, es todo un círculo que se va complementando. Por ello, como conclusión podemos tener, no basta actuar bien una vez para ser bueno. Hay que repetir el modo de actuar durante largo tiempo para llegar a hacerlo. Eh, por ejemplo, este señor, Eric Fromm, comenta, y no solo él, voy a aludirlo a él porque es uno de los libros que más recientemente me he leído, El arte de amar. En ese libro, él nos comenta que toda persona que se haya metido en algo o haya comenzado una actividad que realmente la apasione, sabe que no se es bueno desde el primer momento. Se van a cometer muchos errores, pero estos errores fomentan el crecimiento. ¿Por qué? Porque no se hace por obligación, sino por vocación, por decisión, voluntariamente. Entonces, el error no importa, es aprendizaje para mí porque yo poseo el deseo intrínseco de aprender. Es muy distinto a que yo cometa un error y sienta que es por obligación, a que sea con la intención de aprender, por decisión. ¿Por qué? Porque cuando es algo obligado, vamos a sentir muchas veces pena, vergüenza, dolor por el error cometido. Pero si yo tengo un deseo ferviente, fervescente, ardiente, de querer dominar eso, no por egocentrismo, ni por narcisismo, ni porque yo puedo, porque yo quiero, no, 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 es justamente ese último, es porque yo quiero ver cómo logro dominar eso que estoy practicando por amor, porque yo quiero, porque me gusta, porque me apasiona. Es justamente ello, para poder ser buenos en eso que nos apasiona. No basta con un acto, hay que ser constantes en ello, hay que forjar ese modo de ser. Segundo, para modificar al modo de ser, no basta con los actos, estos han de ir acompañados de intenciones afines a nuestros deseos. Es decir, todo eso tiene que estar acompañado de una razón intrínseca, una razón que nos apasione, que nos mueva el piso, que nos desde el momento, es que eso es algo que lo hemos escuchado muchas veces, pero hasta que nosotros conectamos con ello, nos damos cuenta de lo que significa realmente. Por ello es que ese modo de ser está basado en un deseo voluntario inherente en el corazón, en la voluntad de esa persona, que lo mueve. Ese, por ello, su camino es su vida y su vida es su camino. Y la dirección que éste le está dando no es un objetivo físico material en sí, sino muchas veces el propósito de su camino, el vivir, el amar, el poder ofrecer, el poder dar. Esa es la diferencia. Tercero, escuchemos al cuerpo. Esto nos indica lo que está bien, lo que está mal y la medida del mismo. Es decir, no es lo mismo que yo duerma 8 horas un día, bien dormidas, eso sí, que duermo un día 5 horas y que me haga el hábito de dormir 5 horas todos los días, voy a sentirme pesado. A mí les comento, en mi caso, me pasó durante un tiempo que estaba durmiendo muy mal. A veces me sucede, pero ya no tanto. Yo escuchaba que mi cuerpo me estaba diciendo que algo estaba mal, pero muchas veces lo ignoramos. Y si así desarrollamos el hábito de ignorar nuestro cuerpo, va a ser cada vez más difícil de que atendamos esas señales. Ok, aquí para sintetizar, como modo de conclusión, Aristóteles nos comenta lo siguiente, igual en su libro Ética Nicómaco, porque ahí es donde estamos fundamentando todo este material.
Adquirimos la virtud como un resultado de actividades anteriores. Nos hacemos constructores construyendo casas y citaristas tocando la cítara. Practicando la justicia nos hacemos justos, practicando la moderación moderados. Antes de seguir, aquí hay una cita, hay una parte de la cita que no está aquí, pero que comenta que tanto tocando la cítara se hacen los buenos como los malos citaristas y construyendo casas se hacen tanto los buenos como los malos constructores. ¿Y qué es lo que los diferencia? El modo en que lo hacen. Y ese modo está muchas veces, por no decir que siempre, condicionado por su porqué, por su causa, por lo que los motiva. Si a mí me motiva solamente el resultado, ya sea económico, el prestigio, el moral, y puede que mi resultado no sea tan bueno, pero si a mí lo que me motiva es el hacer las cosas porque me gusta verlas bien hechas, estaré desarrollando cierto modo de ser que me puede permitir construir buenas casas, si soy buen constructor, si me dedico a construir casas, y tocar mejor la citarista, si soy si toco la cítara. Porque de nuevo, esto tiene que venir desde el corazón, desde adentro. Manera de aplicación del primer concepto. Siéntate, siéntete, escucha tu cuerpo. El cuerpo es el medio por el que podemos gozar de la vida. Identifica cómo te hacen sentir determinados estímulos. Así sabrás si si tiendes al exceso o al defecto. Pues bueno, esto lo que quiere decir es que identifiquemos nosotros lo que nos gusta, lo que no, lo que siento propensión hacia ello y lo que más bien rechazo. Y ese es el primer paso. Y después identificar cuánto, cómo y por qué. Una vez más, es aplicar preguntas para así conocernos. Y esto, aprender a aplicar estas preguntas también, son preguntas sencillas, en primer lugar. Y segundo, si las aprendemos a aplicar en nosotros mismos, seremos capaces de aplicarlas con otras personas. Dame aquí. Ten el coraje de aceptar lo que sientes. El cuerpo indica lo que sientes. Tu tarea es comprender eso, aceptarlo y gestionarlo. ¿Cómo? Depende de cada contexto. Solo tú sabrás si hay que tirar para un lado o para otro. Esto es solamente posible si somos capaces de identificar lo que sentimos. De nuevo, primero, se requiere coraje para implementar el hábito de preguntarse, de conocerse. Segundo, se requiere coraje no solo para conocerse, sino, bueno, no solo para aprender a desarrollar ese hábito, sino para aceptar lo que se es, verse por lo que es, no objetivamente así súper frío, no, no, sino con amor. Verse en el espejo y decir, mira, sí, es que es esto, esto y esto. No un espejo literario, literal, así como el que uno usa para peinarse, aquí así, no, 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 no. Un espejo más profundo que nos revele nuestra propia esencia. Para ello se requiere mucho coraje. Dale al cuerpo lo que éste requiere. Darle al cuerpo lo que necesita no es lo mismo que darle lo que nosotros queremos. El cuerpo reconoce cuando estamos tendiendo hacia un lado o a otro. Escúchalo, escúchate. Es decir, de nuevo, si yo tengo el coraje de aprender a identificar lo que estoy sintiendo, puedo saber que estoy tendiendo más hacia un lado o hacia el otro. ¿Por qué? Porque el cuerpo me da señales. Si yo paso mucho tiempo sentado, empiezo a moverme, a hacerme para adelante, me duele el coxis, que me duelen las piernas, que se me hacen varices, que empiezo a ganar peso. El cuerpo te está dando señales, empiezo a dormir mal. ¿Qué está haciendo el cuerpo? El cuerpo nos está dando señales de que algo está mal. Hay algo que estamos haciendo que no contribuye a nuestro bienestar. Ello se puede lograr si nosotros aprendemos a conocer y a escuchar nuestro propio cuerpo, el mensaje que este nos tiene que dar. Constancia y disciplina, sí, claro, es súper, pero una vez más, esto tiene que ir disciplina, esto tiene que ir acompañado de un propósito, de algo que nos mueva desde adentro. ¿Por qué? Porque lo contrario sería, podemos tener gran disciplina y gran constancia, pero imagínense este cuarto, estaría solo con disciplina y constancia me permitiría generar esta estructura hermosa, pero si no tiene nada por dentro, está vacía.
Esa es la función de la esencia, esa es la función de nuestro propósito, darle un sentido a nuestra constancia y disciplina. Y no desde un punto de vista utilitarista, un punto de vista de qué beneficio económico puedo sacar de él. No, no, no. Por el placer de ver las cosas bien hechas. A eso es a lo que se refiere esto. Constancia y disciplina apoyado y o partiendo desde la voluntad, desde el amor que nosotros sentimos por saber que se hacen bien las cosas. Ejemplos prácticos. Bajo estrés, podemos estudiar la tarea, identificar un punto de entrada, dar un pequeño primer paso, confiar en nosotros, dejar que nuestro cuerpo haga lo que sabe hacer y escucharnos durante el proceso. Y esto se logra a través de la atención. Más adelante vamos a ver ello, el punto de la atención justamente. Bajo la ansiedad o la incomodidad, escucharnos, comprender lo que nuestro cuerpo nos está indicando, dirigir con toda nuestra voluntad nuestra atención hacia el fin más bello que podamos destinar nuestros actos. Esto más adelante vamos a ver a qué se refiere. Siente cómo te diriges hacia ellos, es decir, estar atentos durante el proceso. No solo hacerlo por hacerlo, no solo construir la casa por construirla y punto, no, no, no. Sino disfrutar, ver cada uno de los detalles para ver qué le falta, qué le sobra. Dejar nuestro alma, nuestra esencia, nuestro espíritu en cada acto, bajo el placer. Esto es importantísimo. Muchas veces se liga el placer solamente desde la concepción cristiana y como ellos lo hacen, pero eso está muy desligado realmente, porque se sobrepasa, es una concepción muy cerrada. El placer se encuentra en el sentirnos bien nosotros, tanto de recibir algo con gratitud como el dar algo con amor, el poder reconocer, el placer de reconocer que nosotros somos capaces de hacer algo, el ser capaces de construir algo, de pasar de algo abstracto a algo sencillo y comprensible, unas veces más, unas veces menos, pero justamente es eso, es un proceso. Y el disfrutar de ese proceso es parte, o está relacionado con el placer en sí. Enfocar nuestra atención en el momento, en lo que sentimos y lo que hacemos sentir. Evitar divagar a los extremos. Recordemos, es aurea mediocritas. Es tan dañino lo que es muy poco como lo que es mucho. El equilibrio. Atiende lo que te indica el cuerpo. Por último, como recomendación, el uso de preguntas nos ayuda a comprender las situaciones, personas, acciones y emociones. Por ende, esta es una recomendación general. Tres preguntas que nos pueden ayudar son, ¿lo que estoy haciendo me da placer? ¿Me hace sentir bien? Esta es la primera familia de la pregunta. La segunda, ¿lo que estoy haciendo me hará algún bien o me producirá algún beneficio? Y la tercera familia, ¿lo que estoy haciendo le va a producir algún beneficio a los demás? ¿Generará algún beneficio a los otros? Aquí lo que se está viendo es identificar tanto, realizar esas acciones que nos gustan, que nos provienen algún beneficio y que aparte le genera algún beneficio a los demás. Estos tres filtros nos van a ayudar a comportarnos de una forma más acorde, no con estos principios, sino con ustedes mismos, porque cada uno posee cosas que le gustan y que no. Entonces ahí está intrínseca la individualización. Y pues bueno, esta sería la primera sesión de la capacitación sobre habilidades blandas. Va a ser un camino muy, muy interesante. De verdad los invito a que por favor sigamos en cada una de las sesiones. Y si tienen alguna duda, ya saben cuáles son mis datos. Pueden buscarme con cualquier tranquilidad, sin ninguna pena. Y podemos aprender juntos, porque aquí aprenden tanto ustedes como yo. No es que yo lo sé todo y que ustedes no saben nada, ni que ustedes lo saben todo y yo no sé nada. Recordemos justamente es aurea mediocritas, un término medio que nos permite conectar con los demás y disfrutar de esta experiencia.
Inclusive también nos permite ser más eficientes en eso que estamos haciendo. Nos liberamos de muchas cargas y podemos hacerle frente a muchas situaciones. Entonces, un gusto. Nos volvemos a ver en la próxima sesión. Hasta luego.